Buenos días, profesor, compañeros. Yo vengo a exponerles acerca del tema de hipótesis en un proyecto de investigación. Mi nombre es Uri Roya García. Ahí está mi correo por alguna aclaración o sugerencia en la materia de seminario de investigación. Aquí podemos observar lo que será nuestro índice de contenido de la presentación, que vendría siendo lo que es la portada que anteriormente ya se mencionó, el índice de contenido, preguntas guía, una introducción, una conclusión y como último nuestra bibliografía. Aquí podemos observar lo que van a ser nuestras preguntas guía. Como número 1 tenemos qué es una hipótesis. Número 2, las hipótesis son siempre verdaderas. Número 3, cómo se formula una hipótesis. Y por último, ¿para qué sirve una hipótesis? A lo largo de la presentación le daremos respuesta a estas preguntas. A manera de introducción, tenemos que las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis nos indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no una hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio, como por ejemplo, si es un alcance exploratorio, no se formulan hipótesis. En el caso de un descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato. Si el alcance es correlacional, se formulan hipótesis correlacionales, y si el alcance es explicativo, se formulan hipótesis causales. Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser verificada por el método científico. El nivel de veracidad que se otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Siguiendo esta idea, concluye que la hipótesis será la inserción dentro del método científico. De tal manera, cualquier investigador está obligado a formular hipótesis dentro de su investigación, que una vez contrastadas, comprobadas o refutadas metodológicamente, le permitirán generar un conocimiento científico. Asimismo, la hipótesis nos llevará desde el conocimiento empírico y teórico hacia la formulación de un método científico, destinado a recoger y analizar la información pertinente que permite evidenciar el supuesto que hemos desarrollado en la hipótesis. Para que una hipótesis sea aceptada como científica, debe ser algo que pueda ser apoyado o refutado a través del levantamiento de información por medio de técnicas de investigación metodológicamente válidas y su posterior análisis. Por ello que la hipótesis en su planteamiento debe de considerar reunir ciertas cualidades mínimas, las cuales son el tener una respuesta probable, tener una claridad conceptual, haciendo referencia al empírico y al cuerpo teórico de la investigación, además de poder categorizarse metodológicamente. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Las hipótesis son siempre verdaderas? Y la respuesta es que necesariamente no son verdaderas. Pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, y se apoyan en el conocimiento organizado y sistematizado. Una vez que se prueba una hipótesis, tienen un impacto en el conocimiento disponible, que puede modificarse y por consiguiente puede surgir nuevas hipótesis. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y abarcan dos o más variables, pero en cualquier caso son solo afirmaciones sujetas a comprobaciones empíricas, es decir, a verificación en la realidad. Anteriormente hablé acerca de la variable, ahora explicaré qué es una variable. Se denominan variables a los constructos, propiedades o características que adquieren diversos valores. Es un símbolo o una representación, por lo tanto una abstracción que adquiere un valor no constante. Son elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis, o sea, del enunciado de la hipótesis que establecen su relación. El concepto de variable puede ser definido desde sus características o propiedades distintivas, estructura, contenido, funciones o relaciones. Su importancia en la investigación es fundamental, pues indica las acciones que se deben realizar para su contrastación. En la investigación cualitativa, la variable se denomina categoría.
También podemos decir que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable referida, como por ejemplo el rendimiento de cierta semilla, temperatura, humedad, distancia, etc. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llega a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Ahora hablaré acerca de las características de la hipótesis. Número 1. Debe expresarse en forma de proposiciones. Se deben expresar como afirmaciones categóricas y no como pregunta. Número 2. Debe ser conceptualmente clara. Los conceptos, como en todo lenguaje científico, deben estar claros y operacionalmente definidos. Deben ser además definiciones comúnmente aceptadas y que sean comunicables. Congruencia lógica. Número 3. Debe ser específica, breve y concisa. Hipótesis muy generales no son susceptibles de ponerse a prueba. Rehuir de hipótesis que parezcan impresionantes o demasiado ambiciosas. Debe ser declarada brevemente y en términos concretos. Número 4. Deben plantear una relación entre variables. Número 5. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles. Como referentes empíricos, las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos subjetivos o morales, cuestiones que no podemos medir. Número 6. Debe estar sustentada con un cuerpo de teoría. Una buena hipótesis refleja un vínculo y se sustenta en estudios previos publicados y con las teorías existentes. El conocimiento científico solo es acumulativo en la medida en que se construye sobre un cuerpo de conocimientos existentes. Número 7. Debe probarse mediante técnicas e instrumentos disponibles. Se refiere que al tomar una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas o herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarlas y si éstas se encuentran a nuestro alcance. Ahora hablaré de cómo se formula una hipótesis. Se tienen dos grandes vías a partir de las cuales se descubren y por lo tanto se formulan o redactan. Número 1, a partir de la razón y número 2, a partir de la experiencia usando la inducción. En ambos casos es importante recalcar que el científico ha tenido una etapa previa de observación y acumulación de datos relacionados con el problema de la naturaleza que está investigando. Por lo tanto, que la tradición científica permite desprender al menos cuatro procedimientos que llevan a la formulación de hipótesis. Entonces, podemos descubrir una hipótesis a través de, número 1, la información respecto a la observación de un fenómeno es tan clara que conduce fácilmente a una hipótesis. Número 2, el científico tiene una serie de convicciones o prejuicios filosóficos, producto de una gran experiencia en torno al problema que aborda, lo cual lo conduce fácilmente a una hipótesis. Número 3, un sueño en torno al problema de interés sugiere una hipótesis y su redacción correspondiente. Y número 4, una analogía con relación al problema de interés podría conducir a la hipótesis buscada. Por lo tanto, ¿cómo iniciamos la formulación de cualquier hipótesis? La respuesta es correcta. Número 1, después de conocer los hechos. Número 2, después de estar bien documentado en torno a los hechos que nos interesan. Y número 3, después de entender que para llegar al punto 2 podrán pasar varios años de observación y o documentación. Solo y solo entonces es posible formular alguna hipótesis. Ahora responderé la pregunta, ¿para qué sirve una hipótesis? La formulación de cualquier hipótesis inicia con el análisis de los hechos. La hipótesis deberá explicar estos hechos. Cualquier hipótesis que tenga cierta seriedad se plantea con la finalidad de explicar los hechos conocidos y pronosticar los desconocidos. El filósofo vienes Karl Popper afirma, mientras más fuerte sea la capacidad lógica de una hipótesis, más fácil ésta será de comprobar. Entonces, una hipótesis se constituye como la conclusión de un razonamiento con cierta probabilidad o verosimilitud
que se obtiene al estar analizando, sistematizando en torno a los hechos o fenómenos y en su formulación inducimos, deducimos a partir de las observaciones respecto a tales hechos o fenómenos. La característica peculiar de la hipótesis radica en que sistematiza el conocimiento científico, integrando un sistema de abstracción de la realidad que se observa. Ahora hablaré acerca de la comprobación de la hipótesis. Comprobar una hipótesis significa someterla a contrastación de una realidad, es decir, el investigador tiene que someter a prueba aquello que ha enunciado en su hipótesis, y para ello ha de establecer mediante alguna técnica de contrastación si su hipótesis concuerda o no con los datos empíricos. En tal caso, solo se pueden dar dos posibilidades previsibles, o bien, la hipótesis puede verse apoyada por datos empíricos y ha sido confirmada, o bien, la hipótesis no corresponde con los datos empíricos y decimos entonces que ha sido desconfirmada o refutada por los datos empíricos. Al referirse a este aspecto, lo explican de la siguiente forma. La demostración como procedimiento metodológico es el proceso de determinación de la verdad mediante acciones teóricas y prácticas suficientes y convincentes. Ahora, al haber respondido las preguntas guías, continuaré con un ejemplo. La presencia de arbustos, al dar sombra y disminuir la desecancia del suelo, favorece el establecimiento de plántulas de árbol de ciprés. Estas podrían ser unas posibles predicciones. Mayor densidad de plántulas de ciprés bajo la sombra de los arbustos que fuera de ella. Otra podría ser mayor humedad relativa en suelos bajo la sombra de los arbustos que fuera de ella. Y como última predicción, menor mortalidad de plántulas bajo sombra de los arbustos fuera de ella. Estas vendrían siendo nuestras predicciones y ya continuando con la investigación podríamos descartar dos y tener una verídica o que ninguna fuera verídica y así descartar las tres y rehacer una nueva hipótesis. Y ahora al casi terminar con la presentación, continuaré con dar mi conclusión. Una hipótesis es una conjetura o una probable suposición verdadera a la cual hay que responder. Es un enunciado hipotético y una posible respuesta a un problema. En su estructura, las variables están relacionadas. Es una herramienta de gran utilidad, ya que nos da una idea del resultado que pensamos obtener y de igual manera, si es correcta o no la hipótesis, es de gran ayuda en alguna de nuestras investigaciones. Ahora sí, concluyendo con la presentación, solo me queda mostrarles la bibliografía y agradecer por su atención. Y en dado caso que haya alguna duda, aclaración o sugerencia, mi correo está al inicio de la presentación. Gracias.